Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su presencia, gracias por acompañarnos a esta hora para compartir la palabra del Señor. Vamos pues a dar inicio a esta reflexión del Evangelio, donde hoy vamos a centrarla a la luz de la palabra hacer el bien o el mal. ¿Qué estamos acostumbrados a realizar en nuestras vidas? Porque dice la palabra del Señor, de que habla la boca del hombre, de lo que está lleno su corazón. Por eso vamos a dar inicio invocando la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después le preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. Les saluda una vez más el Padre Eudis Medina. No olvide darle me gusta, un dedito para arriba. Vamos a compartirlo para que pueda llegar a muchas más personas. Bien, queridos hermanos, vamos a hablar de este maravilloso evangelio del día de hoy, de San Marcos. Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a ubicarlo en la Sagrada Escritura. Recuerden, como siempre les he dicho, es importante tener a la mano siempre la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Por eso vamos a ubicar el Evangelio de hoy, de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a ver, vamos a escudriñar esta palabra de Dios. Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice así: otro día entró Jesús en la sinagoga. Recuerden que Jesús estaba dándole cumplimiento a la ley. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. En el Evangelio de ayer hablábamos sobre el sábado, ¿sí? Sábado o domingo. Jesús cumplió la ley porque Jesús pertenecía al pueblo judío, cumplió la ley, fue circuncidado, participaba en la sinagoga el día sábado, pero
por cumplir la ley, le pudo dar cambio, la cambió. Por eso ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Ya no es el sábado, sino el domingo. Ya no se ofrece todos los años un cordero. Se ofrece un solo cordero, que es el mismo Cristo Señor, en el altar de la cruz, ¿sí? Por eso se hace eso en memoria del Señor hasta que Él vuelva, como dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús entró en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús el día sábado. Había gente que estaba pendiente, había gente que estaba preocupada, pensando, ¿qué será? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer ese tal Jesús? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a realizar? Entonces dice la palabra de Dios, Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada. Jesús habla con el hombre que tiene la mano paralizada. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque los que estaban allí, ¿quiénes eran los que estaban allí? Los fariseos, los que querían traicionar, los que querían matar a Jesús, eran los que estaban allí. Entonces, dice, estaban viéndolo, estaban espiándolo. Los que van en contra de Dios siempre van a espiar al Señor. Por eso, querido hermano, cuando vemos que hay personas que están en contra de nosotros, ellos siempre van a estar observando qué haces tú para poder tener un motivo para juzgarte, para condenarte. Pero recuerde, Jesús siempre nos dice, hagamos el bien y evitemos el mal. Entonces dice la palabra de Dios, Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie y colócate aquí en medio. Lo utilizó a esta persona para dar una enseñanza, para enseñarle a esa gente que no es tan importante el cumplimiento de la ley, sino que debemos agradar es al Señor. Porque hay gente que cumple la ley pero no agrada a Dios. Eso es como aquel que dice que es católico pero nunca va a la misa. Es como aquel que dice que cree en Dios, pero no le quiere creer a Dios. Le pongo un ejemplo. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero yo no necesito de la iglesia. Es que la iglesia es la obra maestra de Dios. La iglesia la fundó Cristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice perfectamente, dice claramente, la casa de Dios, que es la iglesia, ella es columna y fundamento de la verdad. Y si mal no recuerdo, Efesios 3, 20, 21 dice, la gloria a Dios se le da en la iglesia. O sea, la iglesia es la obra maestra de Dios. Por eso Jesús le quiere enseñar a esta gente que aunque sea el sábado, debemos siempre realizar el bien, porque recordemos que para el pueblo judío el sábado no se podía realizar absolutamente nada. Tenían miles de preceptos, miles de leyes. Tenían, creo que más de 500 leyes que cumplir el sábado. Tanto así que había una ley que decía que no podían dar más de 500 pasos al día. Creo, si mal no lo recuerdo, cuando estudiaba un poco sobre las leyes judías. Entonces, tenían una cantidad de leyes y Jesús quiere enseñarles a ellos que por encima de todas esas leyes, todos esos preceptos, lo más importante es el amor. Y de verdad lo más importante es ayudar al prójimo a hacer el bien, amar al hermano, porque no podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar al hermano. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ponte de pie y colócate aquí en medio. Después le preguntó, ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal, hacer daño? Me viene a la mente un poco esta secta protestante de los testigos de Jehová, que dentro de sus leyes está de no hacer transfusiones de sangre. Si alguien tiene un accidente y es testigo de Jehová y necesita transfusión de sangre, pues que Dios le vaya abriendo, digamos, las puertas del paraíso y que tenga misericordia primero por ser un apóstata, ¿sí? Que Dios lo perdone.
pero se va a morir. Lo van a dejar morir porque no le van a hacer ninguna transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante cumplir una ley que hacer el bien. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Hay muchos testigos de Jehová que llegan tocando las puertas, ¿sí? Llegan engañándolos. Cuidado, dice San Juan, la segunda carta de San Juan, verso 10, si mal no lo recuerdo. Vamos a ubicarla aquí rápidamente en la Sagrada Escritura. Segunda carta del apóstol San Juan, en el verso 10, escuche lo que nos dice. Segunda de San Juan, aquí está, segunda de San Juan, verso 10. Vamos a leerlo desde el 9. Dice: el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Que no permanece en la doctrina de Cristo. Fíjense que los testigos de Jehová fueron fundados 18 siglos, 19 siglos después que Cristo fundó la iglesia. No permanecieron en la doctrina de Cristo. Fueron personas que no conocían a Dios, pero se apartaron totalmente de la verdadera doctrina y crearon una nueva doctrina. Y a cuánta gente han arrastrado en esa nueva doctrina, ¿no? Qué tristeza. Luego dice: y el que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Posee al Padre. Mire, y otra de las doctrinas de los testigos de Jehová es que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Es un Dios más chiquitico, es un superhombre o un superdios, pero más pequeño que el Dios verdadero. Unas doctrinas totalmente aberrantes, para no utilizar otra palabra, porque esa es la que les cabe, ¿no? Y luego dice en el versículo 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo, no lo reciban en sus casas ni le saluden. No lo reciban. Porque hay gente que le dice: ay, pero es que vienen predicando la palabra de Dios. Y eso es lo mismo. Eso, el Dios de los evangélicos, de los protestantes, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los del séptimo día. Es el mismo Dios de los católicos. Yo no sé por qué pelean si es el mismo Dios. El detalle no es pelear, es defender la fe, porque Pablo defendía la fe. Pablo se reunía los sábados, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, por 3 sábados consecutivos se acercó a la sinagoga para defender la doctrina de Cristo. En pocas palabras, el que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Es la doctrina, el detalle está la doctrina. 1 Timoteo 4:1 dice que hay personas que reniegan de la fe, son apóstatas, ¿sí? Son personas que se dejan llevar por espíritus seductores. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si alguno viene a ustedes y no trae la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, no lo reciban en su casa ni le saluden. No lo reciban, pero la gente le abre la puerta de la casa. Es como si usted le estuviera abriendo la puerta de la casa al mismo demonio. ¿Por qué? Porque viene disfrazado como ángel de luz, e incluso haciendo milagros para que usted crea en él y viva apartado de la verdadera doctrina de Cristo. Por eso es importante conocer la sana doctrina. Pero una persona, para conocer la sana doctrina, debe tener unas cualidades importantes. La primera, disponibilidad, apertura de corazón. Debe tener fe y la capacidad de creer en la palabra de Dios y creerle a Dios. No solo basta con creer en Dios, debe creerle a Dios, debe creerle al Señor en cada palabra que dice el Señor. Y luego dice: el que se aventure, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. No se hagan cómplices de esas malas obras, de todas esas cosas que conducen al error. Tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios. Después se le preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados.
Se quedaron callados. Y cuando usted conoce de doctrina, cuando usted conoce de la Santa Madre Iglesia, cuando usted es una persona que se prepara para defender la fe, los demás se quedan totalmente callados, porque no tienen cómo refutarle. Por eso, hoy la reflexión es en torno, ¿hacemos el bien o hacemos el mal? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Luego viene cómo Jesús les hace el bien a esta persona. Y los que no quisieron creer en ese bien, se fueron a buscar a otros para tratar de matar a Jesús. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y vamos a iluminar este momento con el Salmo. Vamos a ubicar el libro de los Salmos. Salmo 34, versículos del 11 al 14. Salmo 34, versículo del 11 al 14. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 34, versículo del 11 al 14. Haz el bien y sigue la paz. Escuche lo que dice. Los ricos se han quedado pobres y con hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Primera cosa importante. Los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan, hijos, y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. Vamos a ver cuál es el verdadero temor del Señor a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal. Primera cosa, guarda tu lengua del mal. Hay gente que tiene una lengua viperina. Hay gente que tiene una lengua majestuosa. Tienen doctorados en chismes, en murmuración. Hay una gente que tiene una vida tan aburrida que vive metida en la vida de los demás. Hay gente que no es feliz con lo que hace. Por eso cuando la gente critica, cuando la gente juzga, cuando la gente condena, cuando la gente murmura, porque no es feliz con lo que ellos hacen. Así de sencillo. Por eso dice la palabra de Dios. Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal. Tus labios de palabras mentirosas. Cuando yo digo que el burro es blanco porque tengo los pelos en la mano, del resto quédese callado. No sea metido, no sea chismoso, no sea murmurador. No es su vida, pero hay gente que le encanta. Hay una gente que tiene una vida tan aburrida. No me cansaré de decirlo, hay gente que tiene vida tan aburrida que le encanta estar metidos en la vida de los demás. Les encanta. Dejan de vivir su vida por estar metidos en la vida de los demás. ¿Sí? Apártate del mal, apártate de esas cosas, apártate del mal. Haz el bien. A mí como sacerdote, mucha gente me dice, pero usted sabiendo que fulanito de tal, fulanita de tal, habla, critica, lo palpone y usted todavía sigue. A mí no, yo no puedo hacerme cómplice de los pecados de los demás. Allá él, ¿qué me va a estar dando yo mala vida? No, yo tengo una vida muy buena, muy bonita y muy bella para estarme preocupando qué piensan y qué digan los demás. Mírenme la cara de preocupación que yo tengo por eso. No, a mí lo que piensen y lo que digan los demás me importa poco, me da igual. A mí lo único que me importa es qué piensa el Señor de mí. ¿Sí? Eso es lo único. Y que Dios tenga misericordia el día que yo me muera, que será por dentro de unos 100 años, que Dios tenga misericordia de mí. Que Dios me perdone, ya está. Pero fíjese, dice la palabra de Dios, guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. Qué interesante, ¿no? Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Pero hay gente que no, hay gente que se enquista allí en el mal, le encanta, le fascina. Hay gente que me imagino que se acostará en la noche planificando cómo le hago el mal a esa persona que me cae mal. ¿Cómo le hago el mal a esa persona que no la soporto? ¿Cómo le hago el mal a esa persona que vive hablando de mí, que vive criticando? Hay gente que me imagino que en la noche se acostará pensando eso. Eso
En pocas palabras, no es acostarse con Dios, es acostarse con Satanás. Viven con el diablo adentro. Así que apártense del mal, haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Esa es la primera cosa importante, ¿no? Haz el bien. Ahora, la pregunta para ti y para mí es, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacemos el mal o hacemos el bien? Cuando usted cae en el chisme, pregúntese, ¿qué está haciendo? Ah, es que yo escuché. Sí, usted escuchó. Está muy bien, lo escuchó. Pero ¿qué gana usted con repetir y agregarle un poquito más a eso? ¿Está haciendo del bien? No, está haciendo del mal. ¿Pasaste por los filtros fundamentales lo que le están diciendo? O sea, usted preguntó, se comprobó, usted verificó que sea verdad lo que está diciendo, o simplemente es como las antenas estas que utilizan ahora repetidoras, ¿sí? Repetidoras del chisme que es que a mí me dijeron, y usted lo comprobó, ¿es verdad o es mentira? ¿Tiene pruebas? Y si no, quédese callado, porque si no está haciendo del mal, ¿qué está permitido hacer, el bien o el mal? Lógicamente que el bien, pero hay gente que le encanta, le fascina hacer el mal. Bien, vamos al Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 3, versículo 20. Escuche lo que nos dice San Juan, capítulo 3, versículo 20. San Juan 3, 20. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. El que odia el mal, el que obra mal, odia la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, el Señor. Y no va a la luz. No, el que obra el mal, téngalo por seguro que su paga no va a ser el cielo. No. El que obra el mal está simplemente llenando el cupón que le va a conducir directamente a su paga, que no es el cielo, porque está obrando mal. Sabe que no puede obrar el mal, sabe que tiene que hacer las cosas bien y no lo hace. Y no la hace. Obra el mal. Entonces dice la palabra de Dios, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. El que obra el mal odia la luz, no va a la luz, no hace las cosas para que la gente lo vea. El que obra el mal hace todo en la oscuridad. El que obra el mal es aquella persona que tiene incluso la capacidad de ir a hablar con una, con dos, con tres personas, de susurrarles al oído y de meterle mentiras con tal de que esas personas le ayuden a destruir a otra. Esas son personas que obran mal. Y en la vida cotidiana hay gente que es así. Y díganme si son mentiras que a la casa de ustedes, a la familia de ustedes, a sus vidas, no llega gente tratando de meterle chisme de los demás. Porque como ellos odian a esa persona, quieren que los demás le odien y le ayuden a usted a odiar. ¿Qué culpa tiene si usted odia a esa persona o no los demás? Tenga la capacidad de perdonar, pero no siembre cizaña. No sea servidor de Satanás. Y lo más triste y lo más que me duele es que hay gente que se da golpe de pecho todos los días en la iglesia, que va a la misa, que ora y que reza, pero son unos servidores de Satanás. Porque no dejan la lengua quieta, porque son capaces de caer en la murmuración, en el chisme. Son capaces de hacer que mucha gente odien a los que ellos odian. Porque la gente, ellos creen que la gente tiene que hacer lo que ellos dicen y amar y perdonar a los que ellos aman y perdonan y odiar y condenar a los que ellos odian y condenan. Pero no es así. Es un servidor de Satanás. ¿Y por qué hace esas cosas? En la oscuridad, porque no quiere que se descubra la verdadera verdad. En pocas palabras, no quiere que se descubra la verdad de que es él el que está odiando, que no ha tenido la capacidad, que es ella la que está odiando y no ha tenido la capacidad de perdonar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pues el que obra el mal odia la luz. Odia la luz. La luz es Cristo, ¿sí? Pero también odia la luz del mundo porque no quiere que la gente vea lo que él hace en la oscuridad. Preste y escuche un poquito, atención, ¿sí? Haga memoria. ¿Cuánta gente no se le acerca a usted a meterle chisme? Epa, ¿sabe qué? Tenga cuidado porque esa persona es mala. Será mala con usted, pero conmigo no lo ha sido. No siembre cizaña. ¿Qué le haría a usted? ¿Sí?
Entonces los malos son los demás. ¿Y usted qué? ¿Usted es una mansa paloma? ¿Usted es un angelito de Dios? ¿No? Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Mire, vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Salmo 37. Volvamos otra vez al Salmo, a los Salmos. Salmo 37. Vamos a ubicar el Salmo 37, versículo 27. Salmo 37, versículo 27. Escuche lo que nos dice el Salmo 27. Salmo 37, perdón, versículo 27. Dice, apártate del mal. Apártate del mal. Haz el bien y tendrás una casa siempre. ¿Cuál es la casa? La casa de Dios. Apártate del mal y haz el bien y tendrás una casa siempre. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Porque el Señor ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos. El Señor ama a los que hacen el bien. Ahora, si usted hace del mal, ¿cree que Dios te está amando? No, si tú haces del mal, te ama Satanás. Eres un buen servidor de Satanás. Y Satanás te va a dar todo lo que usted le pida. Mientras usted siga haciendo el mal, Satanás le va a dar todo lo que usted le pida. Porque después Satanás te va a pedir algo que tú no le vas a dar, que no quieres darle, pero le tocará tu alma, tu condenación. Y vas a tostar allá. No en la quinta, no en la sexta, ojalá que sea en la paila número 30, para que lleve candela que da miedo. Para que reconozca que tenía que haber hecho el bien y no quiso hacerlo. Así de sencillo. Mire lo que dice la palabra, ¿no? Apártate del mal y haz el bien y tendrás una casa siempre, ¿no? Apártate del mal y haz el bien y tendrás una casa siempre. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, queridos hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Hacemos el bien? ¿Hacemos el mal? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ubicar el libro de Amós. Amós, capítulo 5, versículo 14. Libro de Amós, capítulo 5, versículo 14. Mientras lo ubicamos en la Sagrada Escritura, saludamos a todos los que están aquí presentes en esta transmisión. Dios les bendiga. Gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos. No olviden darle un dedito para arriba, no olviden darle me gusta, no olviden compartirlo para que puedan llegar a muchas más personas. Vamos a compartirlo, vamos a darle me gusta. Gracias a todos los que nos apoyan. No olviden, suscríbanse en el canal. Amós capítulo 5, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice. Escuche, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos el bien o hacemos el mal? ¿Qué andamos buscando? ¿Buscamos el bien o buscamos el mal? Y recuerde que cuando buscamos el bien, cuando hacemos el bien, estamos buscando a Dios y estamos sirviéndole a Dios. Cuando hacemos el mal y buscamos el mal, estamos sirviendo al demonio, buscando al demonio. Cuidado, ¿qué estamos haciendo? Entonces dice Amós capítulo 5, versículo 14. Busquen el bien, escuchen, busquen el bien y no el mal, ¿no? Busquen el bien y no el mal. Yo digo, una persona que cae en el chisme, ¿qué anda buscando? El evangelio de estos días atrás, del domingo, nos decía que Juan le dijo a sus discípulos cuando Juan fijó su mirada en Jesús y le dijo a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios. Y los discípulos de Juan lo abandonaron y se fueron con Jesús. Y cuando se encontraron con Jesús, Jesús le hizo la pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué andan buscando? Y la respuesta es, Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué andamos buscando nosotros? Le decía yo la pregunta a los fieles. ¿Qué andamos buscando? Le pregunto a ustedes. ¿Qué andan buscando cuando hacen el bien? ¿Qué andan buscando cuando hacen el mal? Cuando una persona cae en el chisme, cae en la mentira, cae en la hipocresía, cae en la falsedad, cae en la soberbia, cae en todos estos pecados de la murmuración, etcétera, etcétera. ¿Qué andan buscando? ¿Andan buscando a Dios? No. Andan buscando el mal. Andan buscando las cosas malas, no andan buscando a Dios. Por eso, queridos hijos, aprendamos siempre a buscar el bien. Dice Amós, capítulo 5, versículo 14. Busquen el bien
y no el mal si quieren vivir. Pero no vivir en la vida terrena, porque la gente vive preocupada por hacer el mal para vivir eternamente en esta vida. No, Señor, no se tiene que hacer el mal para vivir eternamente, porque aquí en esta vida nos vamos a morir. Todos, de aquí a 100 años, ninguno de nosotros ya estará vivo, ¿sí? Pero si hemos buscado el mal, vamos a vivir, pero eternamente en la condenación. Y cuando hacemos el bien y buscamos el bien, dice la palabra de Dios, busquen el bien y no el mal, si quieren vivir, pero vivir eternamente, para que así ya ven, Dios esté con ustedes. Como de continuo repiten, aborrezcan el mal, aborrezcanlo. No hay gente que le toma gustico. Hay gente que entre más mal hace, más se van perfeccionando en las cosas malas, en las cosas maléficas, en las cosas que destruyen, en las cosas que pudren el corazón de la persona. Aborrezcan el mal y amen el bien, dice la palabra de Dios. Ayer en la lectura de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, en la primera lectura de Samuel, dice que Dios le dijo a Samuel, yo no me fijo en las apariencias, como se fija el hombre que está pendiente de las apariencias. Dios ve el corazón, porque las apariencias pueden ser muy buenas, pero el corazón puede estar muy podrido. Y Dios no ve las apariencias, Dios se fija en el corazón de cada persona. Por eso, aborrezcan el mal y amen el bien. Amen el bien. ¿Qué estamos haciendo? A veces la gente aborrece el bien y ama el mal. Lo contrario, ¿sí? Lo contrario. Fíjense, vamos a ubicar la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios en torno a hacer el bien? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice, aléjese del mal y haga el bien. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. Porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos, es decir, sobre los que hacen el bien, sobre los que buscan la paz, sobre los que corren tras ella, y los oídos atentos a sus peticiones. Mas el Señor se opone a los que hacen el mal. El Señor se opone a los que hacen el mal. ¿Cuánta gente en la historia que hemos visto hacen el mal? ¿Cuánta gente hace el mal? ¿Y cómo terminan los que hacen el mal? ¿Cómo terminan? ¿Por qué? Porque nadie escapará de la justicia divina. Hay gente que cree que va a escapar de la justicia. No, Señor, usted podrá escapar de la justicia terrena, pero no podrá escapar de la justicia divina. Por eso debemos hacer siempre el bien, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos, ¿sí? Sobre los que se alejan del mal y sobre los que hacen el bien. Busquen la paz y corra tras de ellas. Busquen la paz y corra tras de ella. Y no se dejen vencer por el mal. No se dejen vencer. Pero hay gente que se deja vencer por el mal. No, Señor. Mire, si viene alguien a meterle chisme a usted de una persona, córralo, aléjelo, dígale fuera a Satanás. No le abra la puerta a ese sinvergüenza o a esa sinvergüenza. No, córralo de la casa, ¿sí? Dígale, fuera aquí, yo no quiero nada con usted, yo no quiero nada con el mal, a mí no me venga a estar metiendo chisme de lo demás. Yo, por ejemplo, cuando llego a una parroquia, cuando a mí me cambian de las parroquias y llego a una parroquia nueva, le digo a la gente el primer día de la misa, no quiero que me traigan chismes de los sacerdotes que han pasado por aquí. Si ustedes quieren ver cómo me pongo yo bravo, si usted quiere estar mal conmigo, tráigame un chisme de algún sacerdote de los que han pasado por aquí para que usted vea. ¿Por qué? Porque la gente siempre recuerda el mal, pero no se acuerda del bien que hace una persona.
Y a la gente se le olvida que los sacerdotes somos seres humanos, que cometemos errores, que fallamos. Pero cuando se van, entonces la gente comienza a recordar lo malo y no lo bueno. Y qué triste, ¿no? Qué triste. Por eso hay que correr a esa gente, hay que correrlos. No te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el chisme. No te dejes vencer por lo que te susurren al oído. No. Aleja a esa gente, aleja al demonio, porque eso, los que hablan así bajito, los que hablan a escondidas, para que nadie sepa, y cuidado, mire, yo le voy a contar, pero mire, cuidado, cuidadito usted, ¿sí? Me hace quedar mal a mí. Corra esa gente es maléfica, esa gente no sirve, esa gente no sirve. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Derrota al mal con el bien, haciendo siempre el bien. Y cuidado, porque mire la sociedad que tenemos hoy, una sociedad que ama el bien. Vamos a buscar el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 5. Versículo 20. Escuche lo que nos dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de aquellos que llaman bien al mal. ¿Qué está haciendo nuestra sociedad hoy en día? Llamando bien a las cosas malas. Y qué tristeza realmente, qué tristeza cuando la gente llama bien a las cosas malas. ¿Cómo vamos a poder llamar bien, por ejemplo, a una ley de aborto? Eso no está bien. ¿Cómo vamos a llamar bien a leyes de eutanasia? ¿Cómo vamos a llamar bien a estas leyes de ideologías de géneros, de matrimonios igualitarios? Eso no está bien, eso está mal, eso va en contra del querer de Dios. No podemos llamar bien a estas cosas aberrantes, a estas cosas sin sentido, a estas cosas que están destruyendo a la humanidad. Mire, yo estudiando me encontré con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, y yo digo, ¿y la Tercera Guerra Mundial? Ya se está viviendo. ¿Cuál es? La que la misma gente está haciendo, destruyendo a la gente, al mundo, a la sociedad, tratando de llamar bien a las cosas malas. La gente hoy en día quiere llamar a las cosas inmorales, a las cosas que no están bien, las quieren llamar bien. Y a las cosas que son buenas, las quieren llamar mal. ¿Cuánta gente está destruyendo los matrimonios, las familias? Esa primera institución creada por Dios desde el libro del Génesis. Hoy la gente critica, la gente condena los matrimonios. Mire, yo en la parroquia, cuando alguien, yo estoy realizando ahorita muchos matrimonios, bendito sea el Señor, la gente poco a poco se ha ido enamorando de la palabra de Dios, se ha ido enamorando de las cosas de Dios, han ido buscando el bien, los que estaban viviendo ajuntados están santificando sus hogares, y que Dios les dé la perseverancia, porque después que se casan es donde donde tienen que activar la sobremarcha de la perseverancia, del verdadero amor, de la fidelidad, del respeto, para llegar hasta el final, para correr esa carrera, llegar al final y alcanzar la corona merecida. ¿Sí? Pero me he encontrado a mucha gente que le dice a estos que se van a casar, le susurran al oído, no sean bobos, ¿para qué se van a casar? Ustedes viven bien así. Y como yo le digo a la gente, el que vive amancebado y no tiene ningún impedimento para casarse, porque hay gente que son impedidos, pero hay gente que vive amancebada y no tiene ningún impedimento para casarse, y no se casan simplemente porque no les da la gana. Y segundo, porque ellos dicen, vivimos bien así. Claro, viven bien así. El demonio no los va a atacar, porque el demonio ya sabe que ustedes viven en pecado y que el día que se muera les va a reclamar por ese pecado. Pero cuando ustedes se casan y comienzan a vivir en la gracia de Dios, don Satanás se pone bravo.
don Satanás se pone molesto y comienza esa persecución en contra de los que se están casando. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios, Isaías 5:20, dice así: hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, cuidado. Cuidado, mira lo que está pasando en la sociedad. Ay, voy a dejar que el niño crezca para que él decida si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, si quiere ser, no sé, un televisor, una jirafa, si quiere ser cualquier cosa, porque nadie le puede decir que no. Si él se siente así, que viva así y que sea así. No. ¿Quién dijo eso? Estamos deshumanizando la sociedad. Estamos conduciendo a la sociedad directamente a la condenación. Esa gente crece con problemas existenciales porque su naturaleza no es esa. El que es hombre y la que es mujer, punto. Esa es la obra de Dios. No distorsionemos, no acabemos con la obra de Dios. Y sé que mucha gente nos va a criticar por esto, pero míreme la cara de preocupación. ¿Cuál es el problema? Nuestra tarea es evangelizar, nuestra tarea es llevar el plan salvífico de Dios. Que me van a decir, ¿usted es un pecador? Sí lo soy. ¿Cuál es el problema? Soy un pecador. San Juan capítulo 1, versículo 20 lo dice: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores, pero Dios llamó a pecadores para que le sirvieran. Pablo era un pecador. Judas era un pecador, Santiago era un pecador, los hijos de Zebedeo eran pecadores, todos los apóstoles eran pecadores y Dios los llamó para que anunciaran la palabra del Señor. Así que tengan cuidado, no llamen a las cosas malas bien y no llamen a las cosas que son buenas malas. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y la palabra de Dios también nos hace a nosotros una advertencia: aléjense de la gente mala. Primera de Corintios capítulo, vamos a ubicar la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. ¿Sí? Dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Querido católico, no te dejes engañar por los protestantes. No te dejes engañar por doctrinas diabólicas. No te dejes engañar por falsos, por aquellos que se autonombran, por aquellos que utilizan el nombre de Dios. Dice Jeremías 14:14. Tengan cuidado, no se dejen engañar. Las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Si usted llegó a un lugar y vio que la gente se sentó a su alrededor a meterle chisme a todo lo demás, párese y váyase. No dejen que le corrompan, no dejen que le coman la conciencia, no dejen que lo conduzcan directo al mal. Aléjese de esa gente. Las malas compañías corrompen, claro que sí. Hay gente que dice, no, pero es que si uno se deja corromper. Sí, pero las malas compañías corrompen. Así que tengan cuidado con eso. Y vamos a culminar esta reflexión de hoy con Romanos. Carta a los Romanos, ¿sí? Vamos a ubicar la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Romanos, capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Hagamos siempre el bien y tendremos una recompensa. Escuche la recompensa para los que hacen el bien. Y que ojalá hoy ustedes y yo podamos hacer el bien y no seamos como los fariseos o los que estaban espiando a Jesús, que salieron del templo con el corazón realmente endurecido. Salieron con odio, salieron con ira y fueron a buscar secuaces para tratar de matar a Jesús. Que ojalá no sea así. Que nosotros siempre hagamos el bien para poder tener una recompensa. Romanos
capítulo 2, versículo del 6 al 8. Vamos a ver qué nos dice. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Primera cosa importante. La paga la vamos a recibir de acuerdo a nuestras obras. Y la pregunta es, ¿y cómo son nuestras obras? ¿Son buenas obras? ¿Son malas obras? ¿Qué estamos haciendo? Y luego dice, dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria. O sea, la recompensa para los que hacen buenas obras, para los que aman al Señor, para los que escuchan a Dios, para los que le creen a Dios, ¿cuál es la recompensa? La vida eterna, dice la palabra de Dios. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Siendo constante en hacer el bien. ¿Eres constante haciendo el bien? ¿O te complaces haciendo el mal? Y en cambio, escuchen para los que hacen el mal, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad. Primera cosa, para los que no han seguido la verdad, para los que se han desviado, para los que han abandonado la verdadera fe y se han dejado seducir por sectas protestantes, por doctrinas diabólicas, que vienen disfrazados de testigos de Jehová, de mormones, del séptimo día, de los pentecostés, de todas estas sectas vienen disfrazados, ¿sí? Y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. En primer lugar, ¿sí? Hayan hecho el mal. Hayan hecho el mal. Qué terrible la palabra de Dios, ¿no? ¿Y cuánta gente se burla de Dios? ¿Cuánta gente se burla del Señor? ¿Cuánta gente vive lejos de Dios? ¿Cuánta gente no ama al Señor? ¿Cuánta gente no quiere a Dios? Pues pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, en esta oportunidad, que podamos ser buenos y mejores cristianos. Hagamos el bien, hagamos el bien, hagamos el bien. Mire, en las redes sociales, desde que estamos evangelizando a través de las redes sociales, agradecemos a Dios, a toda nuestra hermosa comunidad digital, a nuestra parroquia digital, ¿sí? Con el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, gracias siempre por estar presente, gracias por acompañarnos en cada transmisión, gracias por acompañarnos en cada video. Dios les bendiga, que ojalá que cada formación nos ayude para crecer, para ser buenos cristianos, para que hagamos siempre el bien, pero siempre vamos a encontrar personas que critican, que hacen del mal, que juzgan, que condenan, ¿sí? Pero mi tarea como sacerdote es evangelizar, ¿sí? Y yo no voy a obedecer a los hombres y dejar de obedecer a Dios. Lo siento y lo lamento con todo el dolor del alma, pero prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres, porque a mí lo que me interesa y lo que me importa es la paga que me da el Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y que esa paga sea la vida eterna para todos, que esa paga sea realmente estar ante la presencia del Señor todos los días, después que nos vayamos de este mundo. Y estando aquí, estemos todos los días en la presencia del Señor, en cada Eucaristía, en cada oración, en cada encuentro con el hermano, podamos ver el rostro de Dios, que sembremos el bien. Decía un gran dicho, ¿sí? De un programa de Bienvenido, llamado Bienvenido, creo que era en Venezuela, existía ese programa hace muchos años. Al final decía el actor principal de este programa, decía, haz el bien y no mires a quién. Y eso es lo que tenemos que hacer el bien, sin importar quién sea. Así sea la persona que a usted le ha hecho el peor daño en su vida, hágale el bien. No le devuelva el mal por el mal, no, devuélvale el bien por el mal. Si te hace del mal, hazle del bien. Haz siempre el bien y la recompensa te la dará el Señor. Porque usted le hace del mal y se siente feliz en ese momento, pero después, cuando te mueras y llegues allá a ver qué hizo usted para ganarse el reino de los cielos, le van a decir, usted en vez de vencer el mal con la fuerza del bien, hizo más daño. Así que no sirve. Tengamos cuidado. Venzamos el mal, dice la palabra de Dios, a fuerza del bien. Venzamos el mal a fuerza del bien. Pidámosle a Dios Todopoderoso
la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar presente. Vamos pues a prepararnos para recibir la bendición final, no sin antes hacerle una invitación. Si alguna persona desea apoyarnos en la obra evangelizadora, desea enviar, tiene ropa, zapatos, juguetes que quiera donar para hacer la obra de caridad, puede ponerse en contacto conmigo, nos la puede enviar para que hagamos las obras de caridad. ¿Sí? Gracias de verdad a todas las personas que nos han colaborado, que nos han apoyado, que nos han colocado el granito de arena. De verdad que Dios les bendiga. Hace unos días pedíamos unos micrófonos, ya tenemos la persona que nos los va a donar, ya los tiene en su casa, ya nos los va a hacer llegar pronto. Gracias de verdad, porque eso nos ayuda para la evangelización. Dios le bendiga. Gracias, Dios le acompañe, Dios le fortalezca. Gracias por apoyarnos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les acompañe siempre. Vamos a prepararnos pues para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Acá tenemos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen María, bajo esta hermosa advocación. Vamos a pedirle a ella que interceda ante su Hijo amado por cada uno de nosotros. Saludémosla como la saludó el mismo Señor, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga.